Jesús se llama el Nazareno no porque nació en Nazaret, sino por sus padres. Nació en Belén para huir de la muerte, ya que mataban los bebés en ese momento. Es interesante que Henry, como él, la inmensa mayoría, entremezclen los relatos de Mateo, de los capítulos 1 y 2 de Mateo, con los relatos de los capítulos 1 y 2 de Lucas, como está ocurriendo aquí. Entonces, puesto que estamos entrando en época de la Epifanía, ¿no?, y de la adoración de los magos, y para celebrar también el inicio de 2024, vamos a establecer un poquito las diferencias y las semejanzas entre los relatos de Mateo y Lucas. Es en Lucas donde efectivamente José y María viven en Nazaret y se desplazan hasta Belén por el famoso censo, que ya sabéis que no tiene ningún sustento histórico, ¿no? Todo eso lo explico ya en el curso de la historia de la Biblia, en esta clase, ¿no?, sobre el Evangelio de la Infancia lucano, pero efectivamente el autor de Lucas, como Jesús tiene que nacer en Belén y él tenía noticia de que sus padres habían vivido en Nazaret, pues les hace moverse, les hace desplazarse hasta Belén para hacer cumplir la profecía de Miqueas con respecto al Mesías. Es, según Lucas, cuando no encuentran sitio en la posada y tienen que alojarse en un establo donde nace Jesús. Entonces le envuelven en pañales y le colocan en un pesebre, que será esa la señal del ángel hacia los pastores para reconocer al Mesías, porque efectivamente también la adoración de los pastores es exclusiva de Lucas. Después de eso, Lucas envía a la Sagrada Familia a Jerusalén para presentar a Jesús al Señor y que se le realice la circuncisión 8 días después, según ordena la ley de Moisés, la Torá, ¿no? Por lo tanto, aquí lo tenemos. De hecho, ayer fue la festividad, ¿no?, de la circuncisión de Jesús, aunque en 1960 el Papa Juan XXIII, si no me falla la memoria, es el que le cambia el nombre a la octava de Navidad, porque lógicamente la circuncisión, Brit Milá, un rito demasiado judío, entonces para suavizar el asunto, pues le cambia el nombre, pero es esto, es el momento de la circuncisión. También, por supuesto, es en este episodio lucano, ¿no?, donde tienen lugar las profecías de Simeón y la predicación de Ana. Y Lucas termina su Evangelio de la Infancia con este momento, ¿no? Un Jesús de 12 años en el templo de Jerusalén, después de haber pasado 3 días perdido, ¿no? Los padres, que se dan cuenta, después de haber celebrado Pesaj, después de haber celebrado la Pascua en Jerusalén, pues descubren que no está con ellos y entonces tienen que volver a buscarlo y se lo encuentran de esta guisa discutiendo con los doctores de la ley. Aquí es donde termina Lucas su Evangelio de la Infancia. ¿Qué hace Mateo? Pues una primera contradicción con Lucas. No desplaza a José y a María desde Nazaret, sino que les coloca ya viviendo en Belén. Por lo tanto, no hay establo, no hay pesebre, no hay pastores. Jesús nace en la casa de sus padres en Belén. El objetivo es el mismo, hacer cumplir la profecía de Miqueas. Lo que ocurre es que Mateo lo soluciona de una manera, colocándoles ya viviendo en Belén, y Lucas lo soluciona de otra, trasladándolos desde Nazaret hasta Belén. Si los pastores son exclusivos de Lucas, los magos son exclusivos de Mateo. Por lo tanto, tenemos que eliminar esta imagen mental, ¿no?, de nuestro inconsciente colectivo de colocar a los magos en el establo. No, los magos, puesto que son exclusivos del Evangelio según Mateo, visitan a Jesús en su propia casa, en Belén. Y por lo tanto, también exclusivo de Mateo es este momento, que por supuesto no sabe nada ni de pastores, ni de establos, ni de circuncisión, ni de Simón, ni de Ana, ni de nada. O sea, sabe que cuando Herodes descubre, ¿no?, que los magos no van a volver, da la orden de matar a los niños menores de 2 años, ya hice un vídeo sobre la matanza de los inocentes, 2 vídeos de hecho, y entonces les coloca Mateo huyendo a Egipto para luego volver, para así hacer cumplir lo que él entendía que era una profecía de Oseas, ¿no?, la que dice Dios hablando, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. En el texto original eso es una referencia al pueblo de Israel, ¿no?, en ese éxodo de Egipto hasta la tierra prometida, ese relato, ese mitos etiológico, pero que ya, desde luego, el autor del Evangelio de la Infancia de Mateo ya interpreta en una clave mesiánica, en una clave cristológica.
Por lo tanto, aunque es perfectamente natural y normal, y más en estas fechas, ¿no?, que entremezclemos las tradiciones y ya metamos a magos y pastores en el pesebre, etc., es interesante y es importante también aprender a discernir y a diferenciar, ¿no?, qué pertenece a Mateo, qué pertenece a Lucas y por qué lo hacen. Porque escriben en momentos distintos, para comunidades distintas, con inquietudes teológicas diferentes. Entonces no se está pretendiendo hacer una biografía exhaustiva, tal como la entenderíamos hoy en día, de Jesús. No, son relatos teológicos que responden a las necesidades espirituales de, en su momento, la comunidad mateana por un lado y la comunidad lucana por el otro, y hoy en día de la cristiandad mundial. Pero es eso, no pretende ser historia, son relatos teológicos.